Bien, hermanos, les invito nuevamente a leer en el Nuevo Testamento el pasaje sobre el cual vamos a meditar en esta mañana. Está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, y los versículos desde el 25 hasta el 30. Y dice así este texto: En aquella ocasión, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce perfectamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis exhaustos de tanto trabajar y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Oremos. Gracias, nuestro Dios y Padre Celestial, por hacernos llegar la palabra de Cristo a través del Evangelio según San Mateo. Le suplicamos, oh Dios, que por su Espíritu Santo aplique estas verdades de su palabra a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestra vida entera. Señor, en esta mañana le rogamos por los que sufren las consecuencias de las inundaciones en toda la costa y sierra del norte del Perú. Le suplicamos por consuelo para aquellos que han perdido familiares y bienes. Y le suplicamos por los que pasan necesidad. Ayúdenos, Padre, a compartir con ellos lo que usted nos provee permanentemente. También esta mañana, oh Dios, recordamos a nuestro hermano Luciano y su esposa y su niña en Tacna por la cirugía que le han hecho en su vista para que se recupere nuestro hermano Luciano. Igualmente ponemos en sus manos a nuestro hermano James Connor en Trujillo por su salud, oh Dios, y también por su viaje de vuelta a su país en esa semana. Bendiga a él, a su esposa y a su familia y las labores que tiene que hacer en su país. Y le agradecemos también, Padre, por nuestros hermanos en Cristo presentes en esta mañana. Le suplicamos su bendición por cada uno de ellos, sobre sus personas, sus necesidades. Le suplicamos que sea propicio a cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Bien, hermanos, recordemos lo siguiente. En los pasajes anteriores, es decir, en Mateo capítulo 11, por ejemplo, en el pasaje anterior, antes del versículo 25, el Señor Jesucristo lanzó una dura crítica a las ciudades de Galilea, representadas en tres de ellas, en Corazín y Betsaida principalmente, y Capernaum. Esas tres ciudades las tomó como representantes de toda la región de Galilea y les hizo una dura crítica. Les dijo que en razón de que él había hecho muchos milagros, muchas obras poderosas entre ellos, y ellos habían rechazado el mensaje de Cristo y lo habían rechazado a él mismo también, entonces les anunció un gran juicio que no vendría durante los días de Jesús. Les anunció un juicio en el futuro, en su segunda venida, lo que nosotros llamamos el juicio final. Y les dijo que para estas ciudades de Galilea, que habían visto a Jesús, que habían visto sus grandes obras, que habían escuchado en persona sus palabras, por haberlo rechazado, en el juicio final, el castigo de ellos sería más duro que para Sodoma, que para Tiro y Sidón. Bueno, eso nos hace saber claramente que Cristo les está hablando que esta gente
que lo escuchó y que lo vio y que lo rechazó, se habían hecho merecedores del propio infierno. El castigo de Sodoma fue terrible. La ciudad ardió en fuego y ceniza, se consumió completamente. Pero Jesús les quiere decir, miren, eso, con todo y horrendo que fue, no es lo máximo todavía. En otras palabras, Jesús terminó el versículo 19 al 24, en el pasaje anterior, hablando de un gran juicio para aquellos que escuchan el Evangelio y no se arrepienten. Y así se lo dice, porque ustedes, habiendo visto las obras poderosas que he hecho entre ustedes, no se arrepintieron, significa no se volvieron a Dios. Y ahora Jesús, en este pequeño discurso, en este breve discurso del versículo 25 al 30 de Mateo 11, Él no quería que la gente se quede solamente con palabras de juicio, que no se queden con el sabor amargo de que como que no hay ninguna esperanza. Jesús, en estos 5 versículos, del 11, 25 al 30, ahora se dirige con una palabra de consuelo, una palabra de misericordia. Y entonces Jesús, después de haber dicho que habrá juicio si no se arrepienten, ya con todos los que no se habían arrepentido, ahora en esa misma ocasión, miren lo que dice el versículo 25, en aquella ocasión, significa la ocasión en que habló del juicio, terminó su discurso de juicio y en esa misma ocasión, entonces empieza diciendo así: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es decir, la multitud todavía estaba presente. Terminó la palabra de juicio y Jesús empezó una oración de acción de gracias en público. Esta fue una oración pública de alabanza a Dios. Eso es lo que significa acción de gracias. Significa una oración de alabanza a Dios. Y le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Entonces, en estas frases, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Jesucristo declara, en primer lugar, que el Dios creador es su propio Padre. Y que por lo tanto Él estaba aquí en la tierra, enviado por Dios su Padre, que es algo que los judíos no aceptaban o no querían aceptar. Y Él lo declara en público para que nadie tuviese duda en adelante, porque habían muchas preguntas, ¿no? Recuerden que Juan el Bautista había preguntado: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?, dijo Juan el Bautista. Entonces, cuando Jesús dice: te alabo, Padre, está diciendo: he aquí, Jesús es el Hijo de Dios. El Dios creador es mi Padre. Es una declaración muy importante para la gente, para que no tengan duda que la presencia de Cristo en esa tierra responde a que el Padre lo había enviado. Eso es lo que quiere decir Jesús claramente. Y luego Jesucristo, de decir: te alabo, Padre, luego dice cómo es su Padre, qué capacidad tiene su Padre. Y dice: Señor del cielo y de la tierra. Con eso Jesucristo declara que su Padre, el Dios creador, es un Dios soberano, que tiene señorío total, gobierno total sobre todo lo que sucede alrededor del mundo y también alrededor de Cristo. Y luego dice la razón por que alaba al Padre. Y la razón está en esta palabrita: ¿por qué? Porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. ¿Por qué alaba Jesús a Dios? Porque es su Padre, en primer lugar. En segundo lugar,
porque es un Dios soberano que controla todos los eventos de la tierra. Y además también por su sabiduría de Dios, porque ha ocultado algo de los sabios e inteligentes, y ese algo que ocultó a los sabios e inteligentes lo dio a conocer a los ignorantes, a los pobres, a los humildes, a quienes les llama niños. Es decir, aquí no hay que entender la palabra niño literalmente, es una palabra figurada. A aquellos que ni siquiera han madurado como para entender bien las cosas. A ellos Dios les ha revelado las cosas que no les reveló a los sabios e inteligentes. Entonces, esto nos deja la pregunta: ¿qué cosas ha ocultado Dios a los sabios e inteligentes? Esta frase provoca la pregunta: ¿qué cosas Dios ocultó de los sabios e inteligentes? Bueno, esto tiene relación con el discurso anterior de Jesús. Recuerden que Jesús les dijo que Él había hecho muchos milagros entre ellos. La palabra milagros literalmente significa obras poderosas. Jesucristo había realizado obras poderosas entre ellos. Había declarado que Él ha sido enviado por Dios. Había predicado las bienaventuranzas y les había dicho que Él es más grande que Moisés y que la única interpretación verdadera y válida del mensaje de la ley de Dios la podía dar solamente Él como Hijo de Dios. Todas estas cosas y hechos que Jesús había realizado hasta este momento en la región de Galilea declaraban una sola cosa: declaraban que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que por lo tanto, si Él es el Mesías e Hijo de Dios, Él es el Redentor de la humanidad. Él es el que puede dar salvación. Él es el que puede interpretar correctamente la palabra de Dios. Tenían que haberlo reconocido por los hechos que Él había realizado. Pero los sabios e inteligentes no pudieron entender eso y por lo tanto no lo aceptaron y también lo rechazaron. Entonces, ¿qué es lo que ocultó de ellos? Ocultó el conocimiento de que Jesucristo era el Mesías. ¿Y quiénes son estos sabios e inteligentes? Ocultó ese conocimiento de que Jesús era el Mesías a los sabios e inteligentes. ¿Quiénes eran esos? No era toda la gente, ¿verdad? Aquí, sabios e inteligentes, en realidad es un sarcasmo. Jesús se está refiriendo a aquellos que se creían maestros de la ley, a aquellos que se creían que la interpretación que ellos daban de la ley era la correcta y cuestionaban que Cristo estaba interpretando la ley correctamente. En otras palabras, estos sabios e inteligentes creían que ellos saben más acerca de Dios que el propio Hijo de Dios. Y esos eran los fariseos y los escribas, principalmente. Los que contradecían directamente a Jesús. Y no solamente le contradecían, sino que decían que las obras poderosas que Él hacía era por el príncipe de las tinieblas. O sea, lo acusaban de actuar por medio de demonios a Jesús. Estos escribas y fariseos y maestros de la ley eran a quienes Jesús los tilda sarcásticamente de sabios e inteligentes. Y la razón por que ellos no entendían el mensaje de Jesús
ni podían interpretar los hechos de Jesús a la luz de la revelación de la palabra de Dios. La razón por que no entendían es porque Dios se lo había ocultado. Dios había entenebrecido su razonamiento para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquí quiero hacer una pausa, porque esto parecería contradictorio, ¿verdad? Uno se podría preguntar, ¿y por qué Dios es tan malo que les oculte ese conocimiento? Aquí está la respuesta. Quizás cuando lleguemos a Mateo 13, esto vamos a explicarlo con más detalle, pero una respuesta adelantada es así. Ellos veían lo que Jesús hacía, y muchos de la multitud decían, jamás hemos visto que alguien pueda hacer esto. Debían concluir que Cristo tenía el mismo poder de Dios, pero no concluían de esa manera. El apóstol San Pablo, filósofo y teólogo, responde al hecho de por qué hay gente que viendo y oyendo cosas de Dios simplemente cierra sus oídos, sus ojos y su mente y no le presta atención y no le importa y lo rechaza. Bueno, eso pasa el día de hoy también. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el final, explica por qué. Dice que cuando el ser humano se vuelve terco en su pecaminosidad, aún escuchando con sus oídos las prohibiciones de Dios, se empecina y hace lo mismo y comete gravísimos pecados. Y estaba hablando ahí Pablo de los romanos. Habló del homosexualismo practicado entre los romanos. Habló de relaciones contra natura entre los romanos. Habló de pecados de sodomía y pecados execrables, o sea, terribles, como los que pasan en nuestras ciudades del mundo de hoy y en nuestro propio país. Y dijo que la razón por que esa gente actuaba así es que, habiéndose empecinado en una vida de tanto pecado, Dios los entregó y Dios cerró su entendimiento para que puedan enfrentar el látigo de Dios, el castigo de Dios. Y eso pasaba también aquí con los de Galilea. Tanto se empecinaron en criticar a Jesús, cerrar toda posibilidad de que Él sea hijo de Dios, aunque hizo obras maravillosas de misericordia, grandes, eso no importaba para ellos. Como Jesucristo no se sometía a sus interpretaciones falsas de la ley, lo pusieron fuera de los maestros de la ley. Es decir, ¿se imaginan ustedes a teólogos, seres humanos creados, tratando de decir que ellos sabían más que Jesucristo, que venía del seno de Dios? Entonces Dios les ocultó ese conocimiento, y sin embargo viudas, pobres, mendigos, cojos, mancos, ciegos, prostitutas, gente de mal vivir, se convertían a Cristo y lo seguían. En el Antiguo Testamento hay una clara vena de esto, que aquellos que se creen demasiado, que saben mucho, si continúan en esa manera de actuar y de pensar y de ser, Dios los deja en su propio engaño. Y son los pequeñitos, los que menos saben, los que aparentemente son ignorantes, los que no saben leer ni escribir. Ellos creen en Dios, ellos abrazan a Cristo. Y casi pasa lo mismo el día de hoy, ¿verdad? Ayer escuchaba conversar a algunos que se creen teólogos en el Perú por Semana Santa,
y hablaban de que hay tantos libros que hablan de Jesús. Y un hombre decía en la radio, y por supuesto, aparte de la Biblia, hay mejores fuentes para saber de Jesús. O sea, uno se pregunta, ¿cómo sabe que son mejores fuentes? Pero está de moda hoy día decir, bueno, la Biblia es un libro para los ignorantes, para los pobres, para los que no saben nada, para aquellos que no tienen capacidad interna de salir adelante, entonces se refugian en las cosas religiosas. Lo que sucede es que aquellos que se creen sabios, es decir, los que no pueden entender las cosas de Dios, Dios se lo oculta. En su soberanía grande, eso es lo que ha pasado. Y por eso alaba Cristo a su Padre. Lo alaba porque es su Padre, porque es soberano y porque en su soberanía ha ocultado esta revelación de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías a los que se creen sabios. Entonces, ¿qué está queriendo decir Jesús a la multitud? Miren, seguramente ustedes están pensando que porque poquísima gente se ha convertido en mi discípulo, la misión de Cristo ha fracasado, ¿verdad? Eso es lo que están pensando ustedes, teólogos, dice Jesús. Pero ¿saben qué? No es así. Mi ministerio no ha fracasado. Este hecho de que grandes multitudes no se quieren convertir a Cristo está en la mano soberana y voluntad de Dios. No es un fracaso, no es nada casual. Esto es importante que Jesucristo mismo lo diga, porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo podemos entender que Cristo es tan poderoso si cuando Él murió, ¿saben cuántos discípulos dejó Él? Cuando Cristo murió, Hechos capítulo 2 nos dice, 120. En 3 años de tantos milagros y de recorrer casi todo Israel, ¿cuántos discípulos? 120. Y dicen entonces, ¿dónde está el poder de Jesús? Pero luego, cuando Pedro predica su primer sermón, miles se arrepintieron. El segundo sermón, miles se arrepintieron. En 2 sermones, 8,000 se arrepintieron. Después de la resurrección de Cristo, envió su espíritu de poder para que los apóstoles al predicar se convirtiera a la gente. En este momento, en el mundo entero tenemos 2,000 millones de cristianos. De 120 a 2,000 millones de cristianos. El poder de Dios sigue vigente, no fracasó Cristo. Esos que no creyeron en ese tiempo y los que no creen hoy siguen teniendo la oportunidad. Pero esto también nos enseña que si Dios es el que oculta ese conocimiento para saber quién es Cristo, el mismo Dios nos puede abrir ese conocimiento para saber quién es Cristo. Y eso va a decir Jesús más adelante. Luego Jesús también le alaba a Dios porque esto que le ha pasado a él, el rechazo contra él, el rechazo contra su mensaje, está en el agrado del Padre. Está en el placer de Dios que así suceda. Jesucristo no se sentó triste a llorar porque poquitos discípulos, a pesar de los milagros, creían en Galilea. No, estaba consciente que todo esto está en la voluntad de Dios, en el agrado de Dios, en la voluntad soberana de Dios. Luego también le alaba en el versículo 27 por lo siguiente. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Versículo 27. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? Todas las cosas me han sido entregadas por el Padre.
Aquí el Señor Jesucristo, al decir todas las cosas me han sido entregadas por el Padre, significa lo siguiente. La pregunta es esta, ¿no? Jesús mismo responde a esta pregunta afirmando que Él y el Padre tienen una relación de divinidad, que Él y el Padre se conocen perfectamente. Entonces, que el Padre le ha entregado todas las cosas y por tanto a través de Jesús el Padre se revela, estaba mostrando a los galileos que el pueblo de Dios y en particular Cristo era el que iba a bendecir la humanidad. Entonces, cuando dice todas las cosas me han entregado a mí, significa que el conocimiento completo de Dios le ha sido entregado a Jesús. Si Dios ha entregado todas las cosas, significando todo el conocimiento, si Cristo conoce perfectamente al Padre y el Padre perfectamente a Cristo, Cristo también puede revelar todo lo que Dios es. Todas las cosas respecto de conocer a Dios le han sido dadas a Cristo. Por lo tanto, nadie puede conocer las cosas de Dios sin la mediación de Cristo. Eso significa, todas las cosas me han sido entregadas. Entonces Jesús tiene aquí el papel único y especial de ser el mediador de este conocimiento de Dios. Como el Padre conoce perfectamente a Jesús y Jesús perfectamente al Padre, si queremos conocer a Dios, no tenemos otro medio, otro mecanismo de conocer a Dios a través de Cristo. Y más adelante Cristo le dice a Felipe, porque Felipe estaba preocupado. Cristo ha hablado muchas veces del Padre, voy al Padre, voy al Padre. Y un día Felipe, un poco medio fastidiado ya, le dice, mira Jesús, ¿sabes qué? Tanto hablas del Padre, muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, si nos muestras al Padre, si en este momento lo haces bajar al Padre y lo presentas a nosotros, te creemos sin ninguna duda. Pero nosotros vemos siempre la paciencia de Jesús con sus discípulos. A veces los maestros perdemos la paciencia, ¿no? Pero el Maestro Jesús difícilmente perdía la paciencia. Y le dice, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no conoces al Padre. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Es decir, Jesús tiene las mismas características de santidad, de poder, de gloria y de eternidad como Dios el Padre. Por lo tanto, es a través de Jesús que conocemos a Dios el Padre. Porque el Padre le conoce perfectamente a Él y Él conoce perfectamente al Padre. Por lo tanto, solamente Cristo puede revelar cómo es Dios. Y el cristiano, el discípulo que se une a Cristo, a través de Cristo va a saber quién es Dios, que Dios es poderoso, que es misericordioso, que es amoroso, como Cristo mismo lo ha sido y lo es. Eso es lo que explica el versículo 27. Pero al final del versículo 27, Jesús añade algo muy, muy lindo para todos nosotros. Dice así, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce perfectamente al Padre sino el Hijo. Y luego añade, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En otras palabras, es cierto, Jesús es el único que conoce perfectamente al Padre, pero luego dice que también pueden conocer al Padre todos aquellos a quienes Cristo lo quiera revelar.
Aquí se completa bien esta noción. Aparte de Cristo, que conoce perfectamente a Dios, ¿quiénes más pueden conocer a Dios? Todos aquellos a quienes Cristo tenga la voluntad de revelarles a Dios. O sea, Cristo aquí no está negando que Dios no se va a dar a conocer a la gente, solamente a Cristo. Aquí Cristo está afirmando que Él ha recibido de parte de Dios el poder y la gracia y la voluntad de revelar a Dios ante mucha otra gente. Y eso explica por qué estamos aquí ahora. Si Cristo no hubiera dejado esto escrito, si Cristo no fuera el que puede revelar a Dios, no habrían cristianos. La razón por que hay cristianos es porque Cristo Jesús, en su amor y misericordia, tal como el Padre también tiene, ha decidido revelar quién es Dios a sus discípulos. Pero esto enseña que solamente por voluntad de Cristo podemos saber de Dios. En otras palabras, Jesucristo dice, sí, yo soy el único mediador, y así lo declaran también los apóstoles cuando predican a Cristo. Dice, porque no hay otro mediador, sino solamente Jesucristo. Y ese Jesucristo, solamente a través de Él, unidos a Él, podemos conocer a Dios. Entonces Cristo es el único agente, el único mediador, mediante quien podemos conocer a Dios. Muy bien, hasta ahí el versículo 27. Nos quedan ahora los versículos 28 al 30. ¿Qué es lo que Cristo enseña aquí? Después que Cristo explica a la gente quién es Él en relación con Dios y cuál es su rol de parte de Dios. En relación con Dios, Cristo es el Hijo que conoce perfectamente a Dios. ¿Cuál es el rol que Dios le ha dado a Jesús? De ser mediador del conocimiento, de llegar a Dios, de llegar a ser hijo de Dios. Cristo es el único agente, el único mediador que puede hacer eso. Ahora, habiendo declarado Jesús quién es Él, en los versículos 28 al 30, hace un llamado, hace una invitación a toda esa multitud que estaba oyendo a Jesús. Y esta es la invitación que les hace a todos en público. Les dice así en el versículo 28 al 30. Les dice, venid a mí, todos los que estáis exhaustos de tanto trabajar y cargados, es decir, a todos los que están cansadísimos, los que están agobiados. Él quiere que en nuestra mente hagamos esta imagen. Seres humanos con un peso tremendo encima, que a las justas pueden caminar, pero que han caminado ya un largo trecho, poquito a poquito, como pasito de hormiga, y el peso los está aplastando a tal punto que casi están llegando con el rostro a tierra, de agotados y cansados de llevar ese peso que ya no pueden más. A todos los que así se sienten, Jesucristo les dice, venid a mí, todos los que estáis a punto de ser aplastados por ese peso, que yo les daré descanso. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. En Mateo capítulo 23, Jesucristo aclara este tema. Los maestros de la ley del tiempo de Jesús, los fariseos, los escribas, eran profesores de teología, eran los guardianes de la religión de ese tiempo. Eran como los pastores de Israel. Y ellos habían tomado la ley de Dios, y de esa ley de Dios habían hecho códigos legales. Y habían escrito 613 reglas.
613 normas de cómo cumplir la ley. Solamente cómo cumplir el día de reposo correctamente según ellos tenía un par de cientos de normas. ¿Se imagina usted como hijo de Dios en el tiempo de Jesús tomando un libro, y esos libros existen por supuesto hasta el día de hoy, y leer más de 165 reglas de cómo guardar el día del Señor? Si en el día del Señor caminas, no debe ser más de tantos kilómetros. Si tienes bebito de brazos, puedes cargar tu bebito, pero no más carga del bebito. Si el bebito va a tomar su leche en el camino, el bebito puede llevar biberón, digamos, ¿no? Pero si lleva un juguete en la mano, ya es pecado. Para que entiendan, tantas normas solamente para el día del Señor, y en total 613 normas, y la gente trataba de cumplir esas 613 normas, y al final de cada día se daban cuenta que no podían cumplir, y así por años y años y años. Estaban cansados, estaban angustiados. En términos modernos, estaban psicológicamente deprimidos, queriendo cumplir todo lo que los fariseos ponían sobre ellos y no podían cumplirlo. Y miren cómo Jesús le dice a los fariseos. En Mateo 23, cuando lleguemos ahí vamos a ir en detalles. Es durísimo el mensaje de Jesús. Le dice así: ustedes fariseos son hipócritas. Por primera vez Jesús se los dijo en su cara en Mateo 23. Porque ponen cargas pesadas sobre los hombros del pueblo, pero ustedes ni siquiera las tocan con un dedo a esas cargas. Es decir, estos pastores de Israel ponían tantas reglas, aquí las reglas son las cargas, pero ellos no las cumplían. Por eso Jesús, en su inmensa misericordia, le dijo a esa pobre gente cargada de normas, les dijo: hagan todo lo que dicen los fariseos, pero no imiten la conducta de ellos, porque ellos ponen carga y carga y carga y carga, pero ellos ni siquiera tocan esa carga con un dedo. Entonces, ¿quiénes son los cargados, casi aplastados aquí, a quienes Cristo llama para darles descanso? Aquellos que estaban tratando de agradar a Dios, cumpliendo estos cientos de normas y no podían. Entonces lo que Jesús les dice: quítense todas esas cargas de ustedes, vengan a mí, conviértanse en mis discípulos, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Jesús les ofrece una alternativa. Les dice: las normas que los fariseos han construido, ese cerco alrededor de la ley, no sirve, déjenlo de lado, conviértanse en mis discípulos y mi yugo, mis normas, mi ley, mis interpretaciones de la ley y mi carga, las reglas que Cristo nos da, son livianas, no son pesadas, se pueden llevar. ¿Y saben por qué se pueden llevar? Porque Cristo tiene el poder de darnos su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra lucha contra el pecado y poder cumplir la ley de Dios. Nadie puede cumplir la ley de Dios en su propia fuerza. Nadie, ninguno de nosotros. Escuchen bien. Ninguno de nosotros, quiere decir todos, pastores, hermanos, todos, nadie de nosotros puede cumplir la ley de Dios por su propia fuerza. Pero todos los discípulos de Cristo podemos cumplir la ley de Dios con la fuerza del Espíritu Santo que Cristo
al unirnos con Él, nos da. Y eso es lo que Cristo quiere decir aquí. Venid a mí, todos los que estáis cansados, cargados, aplastados, angustiados, deprimidos por querer cumplir con Dios y no poder cumplirlo. Yo puedo ayudarles en eso. En resumen, aquellos que siguen el camino de los fariseos necesariamente van a terminar angustiados, aplastados por esas normas, desesperados. Pero todo aquel que se une a Cristo, entonces por haberse convertido a Cristo, Cristo nos da su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro combate, en nuestra lucha diaria contra el mal. Seguramente muchos de ustedes, muchos de nosotros, luchamos con pecados constantemente. Y nos damos cuenta que los cometemos esta semana y nos arrodillamos y decimos: Dios, perdóname, por favor, ya de aquí no lo hago más. Y viene la siguiente semana y otra vez hace lo mismo. Y pasa ese mes y hace lo mismo. Y pasa ese año y hace lo mismo. Y viene 30 años y hace lo mismo. ¿Qué significa eso? Que no hay poder en usted para hacerlo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claridad en esto. Al convertirse en discípulo de Cristo significa unirse a Cristo, escuchar sus demandas, escuchar su evangelio de gracia, de misericordia, y Él nos da el Espíritu Santo para poder cumplir el evangelio. Nos habilita, nos capacita para vencer pecados. Cuando uno se convierte a Cristo, ahí empieza la lucha de verdad contra el pecado. Porque ya no luchamos solos. Luchamos en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos posibilidad de vencer el pecado. ¿A qué conclusión llegamos? El Evangelio es predicado en todo lugar. Y damos gracias a Dios que en todo lugar hay respuesta al Evangelio. No responde la mayoría, pero hay respuesta al Evangelio. Y tenemos que apreciar como cristianos esa respuesta, sea pequeña o sea grande. Eso es bien importante, ¿eh? Si uno como hermano en Cristo, como pastor, no entiende la soberanía de Dios en el crecimiento del Evangelio, uno puede deprimirse. Yo he escuchado colegas pastores decir así: ya me voy de aquí. ¿Y por qué se va de aquí? Mire, ya estoy 10 años y todavía 30 recién hay en la congregación. Bueno, dé gracias a Dios, hay 30. Hace 10 años no había nadie. Hay una historia muy bonita de un pastor que se fue a Egipto a predicar el Evangelio. Trabajó 28 años predicando en un lugar de Egipto. Cuando él salió después de 28 años, volvió a los Estados Unidos, solamente dejó 2 discípulos de Cristo. En 28 años de trabajo. Hizo mucho bien, obra social, por aquí, por allá, bastantes cosas. Hizo estudiar a personas, esas personas terminaron primaria, secundaria, universidad, se graduaron, nunca volvieron a la congregación. 2 personas en 28 años. Ese pastor volvió a los Estados Unidos y alguien se fue en reemplazo de él. Y en menos de 2 años habían más de 100 en la congregación. ¿Qué había pasado? Él era sembrador, hacía la obra de Dios. Algunos sembramos la palabra de Dios, aramos la tierra, preparamos y enseñamos una y otra vez.
Viene alguien después de nosotros, Dios del crecimiento. Así es que este pasaje nos enseña que el crecimiento de una iglesia, que gente venga a ser discípulos de Cristo, no depende del ser humano, depende de la soberanía de Dios. Y tenemos que aprender a descansar en esa soberanía de Dios. Eso no nos tiene que hacer haraganes y ociosos, por si acaso, pero nos hace saber que nosotros somos instrumentos de Dios y que no somos Dios. Esto es de gran ayuda para los predicadores y para los hermanos de las iglesias. Eso queda claro aquí, que cuando la gente rechaza el evangelio, eso está en el control de Dios. El evangelio no se puede meter al corazón de la gente y al cerebro de la gente ni a gritos, ni a palos. No se puede hacer eso, ¿verdad? Si fuera así sería muy fácil. Uno se va de casa en casa y le pega una gritada a cada familia y ya estaría, ¿no? Pero no funciona así, ¿verdad? Uno predique como el sembrador, predique el evangelio. Es Dios por su Espíritu quien aplica esa palabra y abre los corazones humanos. ¿Qué más podemos aprender de ese pasaje? Aprendemos que Cristo es el único que conoce bien a Dios, verdaderamente, perfectamente. Y que Dios conoce a Cristo verdaderamente y perfectamente. Por lo tanto, Cristo es el único mediador entre nosotros y Dios. Si queremos saber de Dios, lo vemos a través de Cristo. Y ese Cristo que conoce bien a Dios, Él vino a esta tierra, vivió, lo mataron de la manera más horrible, como habrán visto seguro en algunas películas, o los que han leído el Evangelio esta semana, cómo mataron a Jesús. Ese Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. Y ese Jesús nos dice a todos aquellos que luchamos con los pecados cada día, que estamos cansados y agobiados de cometer lo mismo. Nos dice: venid a mí, ustedes que están aplastados por normas y pecados y no pueden más, únanse a mí y acepten mi evangelio, porque mi evangelio, mi yugo, es suave y la carga que yo les doy es liviana, porque Cristo nos ayuda a llevar nuestras cargas. Él no es como el fariseo que pone una carga grande en la espalda de la gente y ni siquiera la toca con el dedo. Jesús, Él cargó sobre sí todos nuestros pecados y por lo tanto podemos encontrar descanso en Cristo. No puede más con su pecado. Si sigue luchando solo o sola, no va a vencer. Pero si está unida o unido a Cristo, si se convierte en discípulo de Cristo, entonces puede encontrar descanso, perdón en Cristo. Eso es lo que Cristo en esta mañana nos dice: vengan a mí, yo les perdono sus pecados, les borro sus pecados, se quedan sin esa carga, asuman mi evangelio, porque es como un yugo suave y una carga ligera. Piensen en el yugo. El yugo es una figura aquí para el evangelio, para la ley de Cristo. Si ustedes hacen un yugo de eucalipto, eso es bien pesado, ¿verdad? Y si ustedes no lo alisan bien y tienen nudos por aquí y por allá, pobre nuca del toro, ¿verdad? Pues el yugo de Cristo es un yugo suave, amoroso. El evangelio de Cristo es amor, es paz, benignidad, misericordia, es ayuda al corazón, es perfume al alma. Y eso es lo que Cristo dice:
y hallaréis descanso para vuestras almas. Tendréis descanso interior en su corazón, en su mente, esa paz que nos hace mucha falta y que la buscamos en vano en otras cosas que no son Cristo. En Cristo encontramos el verdadero reposo para nuestras almas. Ese reposo será pleno, glorioso y completo después del juicio final. Pero hoy en vida, si estamos unidos a Cristo, ya podemos gozar de ese reposo. Oremos. Padre nuestro, le damos gracias por este Evangelio de Cristo, que es suave, que es gozoso, que es misericordia, paz, perdón, y que hace reposar nuestras almas en Él. Padre, le suplicamos el poder de su Espíritu Santo permanente en nuestra vida, para poder no solamente luchar, sino combatir y vencer el mal, la pecaminosidad interna en nuestra vida, y convertirnos en discípulos de Cristo. A los que ya somos discípulos de Cristo, Dios siga ayudándonos a vivir como es digno del Evangelio, del yugo de Cristo, en cuyo nombre, Padre, oramos e imploramos su gracia y misericordia. Amén.